Vamos a hablar de un libro que se titula ¿Qué hemos hecho? Y es casi una pregunta que hace Victoria Nauda, que es una ex militante de Podemos, abogada hispano-argentina de 45 años, reside en Mallorca, y ella formó parte del primer Comité de Garantías Democráticas Autonómicas del partido en las Islas en 2015, y tras una etapa en política y una etapa donde se pasa de la ilusión a la decepción, pues escribe este libro indispensable para escuchar como una experiencia, como una persona con ganas de cambiar las cosas, pues al final la política todo lo engulle, ¿no? Y en este libro, en este título que hemos hecho, Victoria Nauda lo cuenta muy bien. Dice en una frase: vinieron a saltar los cielos, pero saltaron los sillones. Y es una frase que lo resume muy bien, y tengo la suerte de tener del otro lado a Victoria Nauda que me atiende amablemente. Gracias, Victoria, primero por atendernos. Muchas gracias. Y cuéntanos cómo la génesis de este libro. ¿Cuándo te decidiste a contarlo y por qué? Porque no es fácil. No, no es fácil. Bueno, en realidad empecé a escribir en mi casa un poquito antes del confinamiento, pero más que nada por una necesidad personal de decir, bueno, uno cuando escribe un poco ordena las ideas. Y claro, al ordenar las ideas fue algo tan cronológico que me terminaron proponiendo de que lo plasmara en un libro. Y bueno, y ahí fue que me animé a escribirlo, pero en realidad en principio era más para mí o sea, de tener la idea de hacer un libro. Bueno, tú hablas, en el libro, hablas de tres figuras, ¿no? Que son Joan Caniels, Pascual Ribot, Tony Palerm, que son, digamos, los que llevaban la franquicia de Podemos en Baleares. Y tú te encuentras al principio te llama la atención que son los de siempre, han estado siempre en política, y te llama la atención algunas cuestiones que no las ves como muy regeneracionistas, ¿no? Pero así todo, pues tú entiendes, confías en ellos y crees que, bueno, que esas son la forma de hacerlo. Pero desde el principio ya había cosas que no te cuadraban, ¿verdad? Sí, en realidad la toma de conciencia es todo un proceso, ¿eh? Al principio yo entré y sí, me relacionaba con ellos y era una relación digamos, de compañeros, pero bueno, claro, enseguida se empezaron a ver cuestiones que van a terminar teniendo un sentido mucho más amplio del que yo era capaz de entender en ese momento en el transcurso del tiempo. Pero sí, ellos eran los que manejaron todo el movimiento, digamos, en Baleares y terminan también extralimitándose, por llamarlo de alguna manera. Eh, Cuentas que te minusvaloraron por mujer, que te llamaban sudaca, que incluso decía en la crónica del diario ABC que hasta te pidieron que te hicieran, no sé si una felación, te defenestraron por denunciar irregularidades. Pues, cuéntanos un poco, a ver si nos puedes resumir todo este tipo de cosas que son impropias de un partido precisamente que estaba ahí para combatir estas cosas, no para alimentarlas y promoverlas. Bueno, esto ya es casi al final, es decir, los términos de Sudaquita y el plantearte que estabas ya en un cuarto puesto en su escala, digamos, de intereses políticos, porque esta gente se movía por un interés. De hecho, a excepción de Joan Cañellas, que se ha retirado después de que se liquidara la Comisión de Garantías, tanto Tony Palerm, que tiene su mujer que es diputada actualmente en el Congreso de Diputados a nivel nacional, me refiero, y Pascual Ribot, que tiene a la hija que está en el Consejo de Mallorca. Y bueno, ellos un poco apuntalaron este tipo de carreras, digamos, tanto de una hija como de su mujer, cuestión que después denunció. Pero fue todo un proceso donde al final ya no hay ni siquiera un respeto mínimo de trato de compañeros, ¿no? Y entonces ahí sí que se empiezan a usar expresiones mucho más gruesas como, no sé, estábamos en una interna y había una lista a la cual yo defendía, que era una de Laura Camargo, para cambiar la secretaria general, y, y que la lista estaba llena de sudacas y maricones, era una expresión que decía Pascual Ribot, y en el caso mío concreto terminó diciéndome, en un juzgado, por cierto, porque estábamos esperando para entrar a declarar, eh,
que le hicieron, bueno, que si yo quería que le hiciera una mamada. Así de claro, la expresión fue textual. Y bueno, yo me ¿A quedé. cuenta de qué vino eso, Victoria? A cuenta de un comentario, estábamos hablando ahí esperando que nos llamaran y simplemente estábamos esperando entrar a testificar en el juicio de Monse Seijas, que fue una de las compañeras que en la Comisión de Garantías, bueno, sacó del partido, básicamente, le retiró la militancia y demás. Y en ese contexto estábamos en internas y yo digo, pero hay una lista nueva y ellos no sabían que había una lista nueva que se presentaba. Y yo en broma les digo, no me vais a decir ahora que hay algo que no sepáis. Y ellos me contestan, digo, bueno, por lo menos me pagaréis un café o si quieres tú me haces una mamada, así. No hubo un antes ni un después de eso que me quedé fuera de foco. De todas formas, en ese momento y en ese contexto, la intención de Pascual era tratar de anularme emocionalmente a la hora de testificar, porque era un juicio bastante complicado. Piensa que en ese juicio se había expulsado, era una de las compañías que se expulsaron a dos. Una era la presidenta del Parlamento de Mallorca. O de la Isla de Es decir, tú lo que ves es que esta gente son los que llevan el partido, Toni Palerm, Pascual Ribot, Joan Cuaniels, pero que huelen a naftalina, es decir, que es gente que de regenerar o de hacer nueva política muy poco. Bueno, pero en realidad lo que pasa con esta gente es que desde un primer momento y durante todo el proceso, sobre todo no, Pascual era el que tenía la voz cantante, pero y mucho determinaba. Pero todo lo que eran los puestos, los candidatos que se tenían que presentar en la lista, que yo llamo una lista oficialista, porque en Podemos teóricamente se presentaban a las elecciones de los cargos internos y posteriores listas de los cargos que se iban a postular a nivel, digamos, público, y él controlaba quién entraba en esa lista y quién no entraba y en qué puesto entraba. ¿Pero no decían que eso lo decidía la militancia? Claro, esta era una forma de manejarlo y después tenían gente que controlaba, gente que tenían afín y le decían, votad a la número 5 para que suba o votad a la número 10 para que suba, no votéis a fulano o a fulana para que baje en la posición. Entonces, claro, era lo único que medianamente quedaba al azar, pero en cualquier caso, la gente que figuraba en esa lista era decidida previamente por ellos. El tema es que, como en política todo es complicado, en esas listas, que eran una suerte, digamos, de propuesta que finalmente termina convalidando una votación interna, estaba compuesta por gente que no necesariamente toda les apetecía, era más para no tener conflictos y demás, porque aquí la puja de poder existió en todo momento en Podemos. Hablas también de fraude. En un momento cuentas que tenían una carpa instalada en la Plaza de España de Palma y les asignaban un número de teléfono con tarjetas SIM desechables y compraban votos. ¿Cómo fue eso? Bueno, con posterioridad, yo en el libro me baso en la experiencia, en todo lo que yo puedo constatar personalmente. No obstante, una vez que sale el libro, también me entero de que existieron hechos posteriores, pero que no los he vivido personalmente a estos. Entonces, no los narro. Pero en concreto, este fraude, sí, un círculo cualquiera montó una carpa en la Plaza España, que es una plaza principal, centro neurálgico de comunicaciones dentro de Mallorca, y pedían datos de la gente que pasaba y tal y cual. Y claro, esos datos, con posterioridad, fueron utilizados para votar justamente estas listas internas. Lo hicieron... perdón, las listas internas y la lista para los que iban a ser candidatos a aspirar a un cargo público, ¿no? Entonces, claro, esto lo hicieron de la siguiente manera. Los datos que habían recabado en esa Plaza España los utilizaron para dar de alta a la gente. Y como en ese momento Podemos, a la hora de votar dentro de Podemos, te pedían un teléfono, entonces una vez que uno emitía el voto, llegaba un SMS a ese teléfono que estaba relacionado y se convalidaba, ¿no? el voto a través de un código que te ponían en ese SMS que te enviaban. Claro, ellos no podían poner los teléfonos reales de las personas,
porque entonces no iban a tener acceso al código que le mandaba el partido, razón por la cual compraron unas tarjetas SIM desechables y ponían estos teléfonos en la página de Podemos. Los mensajes, evidentemente, les llegaban una vez que votaban, les llegaba el código a esa tarjeta SIM y las desechaban. Y la dirección, me refiero a Pablo Iglesias, me imagino que él estaría al tanto de lo que estaba pasando y estos señores tendrían el aval de la dirección para hacer lo que hacían, ¿o no? No creo que hayan tenido el aval directo de la dirección. Lo que sí sé que no se tomaron ningún tipo de represalias una vez que se enteraron. Porque enterarse que se enteraron. Y claro, el sistema Agora Voting, que es el sistema que utilizan para votaciones, tiene muchas falencias, muchísimas, que siempre se niegan en reconocer, pero hay juicio por toda España respecto a este sistema, y nunca han modificado absolutamente nada. Sabían que los fraudes estaban a la orden del día, y de hecho intuyo de que en muchos casos ellos lo han convalidado. Fíjate que cuando hablamos de este fraude electoral, lo que estábamos haciendo es plantear quiénes iban a ser los candidatos al Parlamento y al Consell de Mallorca en las listas. Y una compañera que fue vetada arbitrariamente por Pascual a pertenecer a la lista esta oficialista, por llamarlo de una manera, se presenta como candidata para el Consell y gana. Y el sistema Agora Voting anula los votos de esta mujer porque considera de que salen todos de una misma IP, de un mismo terminal, ¿sabes? Entonces ahí interviene el sistema y anula los votos. De no haberlo hecho, esta mujer hubiese ganado. Y yo no entro a analizar si hubo fraude o no hubo fraude por parte de ella, como hubo por parte de mucha gente. Sino que si el sistema era tan cerrado, tan inaccesible y tan seguro, ¿cómo Agora Voting podía determinar incluso los teléfonos a los cuales llamar? Porque antes de anularlos llamaron salteadamente a algunas personas. Eso es lo que pone en evidencia, ¿no? La fragilidad de este sistema de votación. Victoria, en el 2016, la mencionabas, Montserrat Seijas, era una diputada de Podemos Baleares, fue acusada de corrupción, pero ella denunció al partido por usar su firma. ¿Quién tenía razón en ese caso? Yo, sinceramente, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que el origen fundamental por el cual se despide tanto a Montse Seijas como a Chelo Huerta, siendo presidenta del Parlamento autonómico, insisto, fue que utilizaron los cargos que ostentaban a nivel interno para como chantajear, decían desde esta gente, ¿no? Desde los gerontes, para chantajear a los demás diputados en función de una cuestión de presupuestos y demás, porque tenían tanto cargo interno como externo, digamos, ¿no? O público. Y claro, no lo consideraban ético, pero al fin de cuentas, a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta que lo que hicieron estas dos mujeres eventualmente era una niñería en comparación con lo que han hecho o cómo se manejaban también internamente. Entonces, claro, eran como bandos, son como bandos, donde se pelean unos contra otros, donde hay alianzas, donde un día se hace una especie de caza de brujas respecto de personas que puedan aspirar o tener un peso político que les haga tambalear el propio. Bueno, en el libro, el prólogo, lo empiezas con una carta a Pablo Iglesias. No sé si esa carta finalmente se la enviaste y llega a él, o no sé si tuvo respuesta a esa carta. No, la carta nunca se la envié, se la puse directamente en el libro porque las veces que había intentado comunicarme con Estatal y intentar llegar, si no a él, a personas que estuviesen al tanto de lo que pasaba en Baleares, y por eso doy fe que lo sabían, porque yo misma en persona viajé a Madrid a explicarlo. Bueno, yo nunca tuve ningún tipo de respuesta y supongo que a estas alturas Pablo Iglesias sí que ha leído la carta y intuyo, o quiero creer que al menos el libro, más que nada por curiosidad, pero no ha habido ningún tipo de reacción. En cuanto a mi intención, antes mientras estaba en este problema, ¿no? de tantas maniobras oscuras que se veían y demás, yo intento comunicarlo a Estatal como te comento,
viajo en 2 o 3 oportunidades y la consecuencia fue que a mí me tenían que sacar de encima. Es decir, en vez de tener un apoyo desde estatal, intentando de ver qué era lo que realmente estaba pasando aquí, lo que hicieron era que yo era molesta para un grupo evidentemente local y con el aval de ellos quitarme de encima. Y ahí es ¿Cuál cuando era fue, tu cargo, Victoria? bueno, yo era la secretaria jurídica de la Comisión de Garantías. Entre paréntesis, aclaro que debía haber sido la presidenta porque fue la primera en votos, pero Pascual Ribot decidió que no, que él iba a ser el presidente, que yo iba a ser la secretaria jurídica de forma arbitraria. Y también era la asesora jurídica dentro del Consejo de Mallorca, del grupo político. Ahí es cuando me despiden estando de baja. Bueno, había tenido un aborto y me despiden estando de baja por haber tenido un aborto. Explica eso, ¿cómo te despiden después de tener un aborto, por estar de baja y haber tenido un aborto? ¿Por eso aprovechan para despedirte? Claro, por estar de baja no, me despiden con el argumento de falta de confianza. La falta de confianza en realidad venía dada porque yo viajaba a Madrid para intentar parar lo que para mí era la forma más dañina de matar a Podemos aquí a nivel local. Cargarse, como decimos literalmente, a la presidenta de la Comisión de Garantías era una imagen que sinceramente a mí no me entraba a la cabeza que pudiésemos tolerar, y menos podemos discutir los argumentos, pero de unos y de otros, pero no tenían un peso tan grande como para esa maniobra política. ¿Y eso ocurre, al final tu despido ocurre cuando estabas de baja? Sí, porque aquí se produce, se precipita todo. Al final, cuando finalmente despiden a la presidenta de la Comisión de Garantías, que a mí no me dejan participar ni en nada, me dicen de que yo era como militancia, que no podía intervenir, pero después necesitaban firmar. ¿Quién era la presidenta, perdona? Chelo Huertas. Chelo Huertas, bien. Sí, entonces, a ella la despiden, Chelo Huertas contraataca, por decirlo de alguna manera, y empieza a salir en prensa grabaciones donde se pone de manifiesto claramente cómo se manejaba esta gente, como que si eres buena niña te voy a dar un puesto, que si tal, que si cual. Bueno, esto lo había grabado una otra compañera, pero claro, al salir las grabaciones en prensa, la Comisión de Garantías se deshace porque los autores, los que intervienen en esas grabaciones son Pascual Ribot y Joan Cañelles, razón por la cual tienen que dimitir y por tanto queda inviable que continúe la Comisión de Garantía por falta de quórum. Y sucedido esto, una vez que yo pierdo, por tanto, el cargo que tenía a nivel interno, el que tenía en el Consejo era simplemente una cuestión de tiempo y fue lo que ocurrió. Y ahí tu último cargo es cuando te despiden por estar de baja, Sí. cuando estabas de baja. Cuando estaba de baja. Yo, lamentablemente, en este periodo que lo narro en el libro, lo narro por 2 cuestiones. En primer lugar, porque la gente no me conoce y creo que explicarle una experiencia personal, íntima, que involucraba a mi madre, su fallecimiento y tal y cual. Yo desde que entré en Podemos, a los 2 meses muere mi madre. Es decir, cuando entro en el cargo en el Consejo. Entonces, entre la muerte de mi madre, el aborto y un montón de consecuencias que estuve en el medio entre una cosa y la otra, sinceramente no fue mi época personal más feliz para poder estar en Podemos. Y claro, quizás no haya podido dar en ese momento lo mejor de mí, ¿no? Pero bueno, el tema es que en vez de tener un apoyo, aunque sea de compañeros, que un poco era la idea, ¿no? Dentro de Podemos, fue que lo más fácil era o tratarme de loca, menospreciar y demás, y terminar diciendo eso, de que me despedían por pérdida de confianza, cuando 2 meses y medio antes o 3 meses se había pagado un curso para mí, de derecho urbanístico, para poder ayudar al partido. Es decir, 2 meses y medio se pierde la confianza y justifican una expulsión. De los nombres que has mencionado, ¿la decisión partió de alguno en particular? ¿Quién era el que quería que salieras?
El tema es largo y lo narro mucho en el libro, ¿no? Porque aquí por ahí se acota demasiado. Todo fue un tramado que termina repercutiendo a nivel estatal con la persona que se llama Gloria Lizo, que era la presidenta de la Comisión de Garantías a nivel estatal y diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados y vicepresidenta segunda de la mesa. Esta mujer tenía relación con la abogada Ina Díaz de aquí, y Aina Díaz es la que le dice en un momento que yo tenía un affair con su marido, cosa que absolutamente falso. Y la reacción de esta mujer fue liquidarme políticamente. Yo me enteré 2 meses y pico después también, porque lo cuento en el libro, riéndose, Giovanni y Pascual me decían, me contaron lo que había sucedido. Yo creí, digo, pero ¿cómo me estás contando esto? Sí, bueno, la cuestión es que le escribo una carta a Gloria Lizo y Gloria Lizo ni siquiera me contesta y la decisión, digamos, política de que yo desaparezca del partido por una cuestión de celos y encima infundados, fue de ella. Hay mucho paralelismo, Victoria, entre tu caso y por ejemplo, el de José Manuel Calvente, el de Mónica Carmona, abogados que ven cosas raras, las intentan denunciar porque entienden que el partido ha llegado a la política no para practicar la vieja política, sino para hacer cosas nuevas y son automáticamente fulminados. ¿Tú has tenido también esa impresión? Sí. Lo que pasa es que cada uno en la medida de su margen de acción, ¿no? De su esfera. Entonces, claro, a nivel balear ha existido, pero una barbaridad, no solamente con cargos y tal, sino con la propia militancia. Era el primero que decía o se oponía a estas maniobras que cada vez eran más visibles, porque al principio se cuidaban, pero llegó un momento que era una impunidad tremenda, lo sigue siendo, de hecho. Los militantes eran tóxicos. Los cargos se iban. Muchas personas, incluso lamentablemente muchas mujeres que ya de por sí no abundaban en Podemos, se fueron y se fueron con secuelas importantes. Lo que pasa es que, claro, si ellas no se atreven a denunciarlo por los motivos que sean, pues, pero personas que no podían, que se fueron con depresión grave realmente dentro de Podemos, porque la dinámica a la que te exponen y te someten, las presiones a las que te sometes son tremendas. Son tremendas. Y claro, además, por ahí yo trato de hacer un análisis de que cuando lo que está en juego a su vez es una cuestión económica, es decir, el sustento de una persona, además hay un plus que condiciona determinadas, o que generan un peso a nivel psicológico, ¿no? Y condicionan la maniobra o la forma de poder denunciar algo. Yo personalmente tengo la suerte de no necesitar ese cargo, es decir, para vivir. Lo hacía más que nada porque estaba en Podemos, porque era lo que a mí me gustaba, pero hay otra gente que no, que realmente dependía económicamente de este cargo. Y no lo habían respetado, o sea, no respetaron ni siquiera esa parte humana. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te fuiste? Yo nunca me terminé de ir en plan portazo, o sea, me fui, bueno, cuando me echaron en el 2017, pero después me ofrecieron para ser diputada, también me ofrecieron para ser senadora, por distintos, tanto en Podemos como por Más País, cuando quiso venir en la repetición de elecciones, pero siempre había alguien que impedía, y se hicieron maniobras tremendas, que incluía justamente el robo de los listados de inscritos y demás, porque las bases de datos se robaron siempre. Y Más País aparece aquí con un contrarreloj por este precipitado convocatoria electoral y claro, necesitaban montar una estructura, entonces hablaban un poco con la gente que ya más o menos estábamos, pero los que están actualmente en el gobierno, hoy por hoy, en realidad son de la línea rejonista. El Rejón lo que tenía era que manejaba toda la estructura de Podemos en todo el partido, porque él se encargaba de esta parte, ¿no? Y claro, los que están aquí hoy por hoy, en nombre de Pablo Iglesias o de Podemos, que representa, porque es muy personalista el partido, en realidad eran errejonistas. ¿Qué pasó? Que cuando aparece Más País decían, ¿y ahora qué hacemos? Ahí fue donde siguieron colocando los parientes que le quedaban.
Y si no eran parientes, amigas o empleadas de ellos. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que juntar firmas. No les daba el tiempo para poder juntar 1000 y pico de firmas. Entonces ahí es cuando yo aviso a Gloria Lizo, que nunca más había hablado después de la carta que no me contestó, pero en esa oportunidad, ya estamos hablando del 2019, le digo, van a robar de nuevo el listado de Podemos. Y se lo comento 2 días antes de que saliera en prensa y de que se produjese el hecho. Porque yo ya sabía cómo funcionaban. A ver si te entiendo bien, Victoria. Lo que hace más País es intentar, como necesitan formar estructura en Baleares, roban el listado de militantes de Podemos para empezar a intentar captarles y así poder montar la franquicia. No lo hace Más País, eso es lo grave. Bueno, no lo grave es que roben, pero independientemente de eso, lo más grave es que además los que utilizan esos datos, esa base de datos, estaba en un ordenador en una sede de Podemos. Y son los propios ex-errejonistas. Son los propios ex-errejonistas, que no, ex y no ex, continúan. Claro. Y que son cargos electos en este momento. Y claro, cuando hacen una denuncia, dice, pues ya estamos cubiertos. Pero fíjate qué curioso que hace cosa de 15 días me llega un correo electrónico de Más País. Y digo, lo abro, que esto no me suele ocurrir, que me llegue un correo hoy por hoy en la Comunidad de Madrid, por este motivo, ¿no? Y dicen de que han tenido un problema informático, que les han querido romper la seguridad, no sé qué historia, y que le han robado también informáticamente la base de datos. Y me lo están diciendo por correo. O sea, cuando yo, la intención del libro final y primera es denunciar lo que es una dinámica, y la dinámica se da desde el año 2015 que empecé y estamos en el 2021 y seguimos con las mismas maniobras. Y Más País en el correo explica de que habían hecho la denuncia oportuna por el tema de la protección de datos y se esfuerzan mucho en dar explicaciones. Yo casualidad me llega a mí que estoy en Baleares y no en la Comunidad de Madrid, y que no ha hecho ningún tipo de aportación, porque también lo quisieron tirar por ese lado, pero en realidad yo en este punto no sabría decirte si es que hubo una guerra entre pablistas y errejonistas o simplemente los errejonistas lo volvieron a hacer. Eso lo desconozco, pero sí queda patente de que siguen utilizando las mismas estrategias tanto unos como otros. Bueno, finalmente das el paso, escribes el libro y ¿cuáles son las conclusiones? Porque este mensaje, que yo ya lo he escuchado en otra gente que militó en UPyD y en otras formaciones, gente o sea, tú llegaste para ejercer la abogacía, esa era tu carrera, tu inspiración, y finalmente te metes en política. ¿Qué mensaje le deja a la gente de a pie, a la gente que se metió en política simplemente por el hecho de querer cambiar las cosas, de querer hacer ilusiones, y se encontró con una especie de secta en la cual había que hacer lo que dicen los líderes y en las cuales te tratan como si fueras no una persona, ni una mujer, ni nada, sino un número, un soldado más para una causa y en la cual tienes que acatar todo lo que te dicen? ¿Qué reflexión te merece? Mira, yo ahora te contesto esto, pero por ahí sirva también un poco para explicarlo. Yo creo que la gente está cansada de esta política tan baja, ¿no? No hablo solamente de Podemos, hablo de todos los partidos en este momento, de un nivel de crispación y de una falta de empatía a situaciones que realmente son las que la gente está sufriendo, ¿no? Esto me parece lamentable, y la falta de nivel y de utilizar palabras que le hacen perder el significado, ¿no? De democracia, de tal. Es decir, son cada vez expresiones que en realidad van en detrimento de un interés general. No se tendrían que tocar determinados principios para mí. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo denuncio en el libro como conclusión personal y que se puede ver es una utilización que también se hacen de, por ejemplo, el movimiento feminista. Y bueno, además, al margen de la cuestión quizás anecdótica de que utilicen a mujeres en los cargos y demás, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora ver a Irene Montero en el último meeting que dio aquí que dio en Madrid, en un meeting que dio en Madrid, hablando de todas, todos y todes. No sé si lo has tenido oportunidad de verlo. Fue muy, sí, seguimos comentándolo. Fue el domingo pasado, pero seguimos comentándolo, sí. Bueno, fue choqueante. Lo comento por lo siguiente. ¿Por qué lo hacen? Es la pregunta.
La gente no lo sabe. Se aprovechan en cierta medida de eso. La gente no sabe realmente cuál es el sentido. Y yo ya puedo pasar a ser un tipo pitoniza si quieres, pero yo te digo cuál es el sentido. El sentido es que la intención de Podemos desde hace tiempo, no lo dicen evidentemente, es extenderse a Latinoamérica, fundamentalmente, principalmente a Argentina. Argentina, Chile, Brasil también han estado, pero fundamentalmente Argentina. Por eso largan este lenguaje, porque es algo que usa el movimiento feminista en Argentina. No es una cuestión porque sí. Entonces, ahí es cuando por ahí se puede ver lo que se llama un feminismo ad hoc, como digo yo, ¿no? Que, es decir, utilizar tanto a las mujeres como utilizar un lenguaje forzado, que al principio no se utilizaba y que de repente se va imponiendo, lo ponen como una cuestión de marketing. La gente de buena intención, como la que tuve yo, como la que tuvieron tantos compañeros míos, nos creemos lo que nos están diciendo. La decepción viene por esa utilización de las personas. Y yo creo que es lo que se tiene que intentar cambiar, que no puede valer todo. Pero ni en Podemos, ni en ningún otro partido, ni de derecha ni de izquierda, es que da igual. Se ha perdido el respeto a la inteligencia de la gente. Y se utiliza de una manera casi infantil, pensando que los demás somos borregos, que no pensamos, que no... Y bueno, yo creo que es eso, es la pérdida de empatía y de sensibilidad respecto de una sociedad en su conjunto. Me quedé pensando cuando decías que lo hacían de cara a Hispanoamérica, porque efectivamente mi sobrina tiene 10 años y habla de todes. Cuando yo hablo con él, vive en Buenos Aires y habla de todes. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención. Pero da la sensación, Victoria, que allá está como más desarrollado. Es decir, como allá van a pasos agigantados. Entonces, Podemos no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Montero de cara a Hispanoamérica? Que aquí estamos también, aquí vamos a hacer lo mismo que hicisteis vosotras allá. Puede ser esa lectura o hacer un guiñe a una también ficticia empatía respecto del movimiento feminista, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica en su conjunto. Pero la idea es que, en mi percepción, es terminar cayendo en Argentina. No sé de qué manera, no sé cómo se lo van a plantear, pero sí creo que están intentando unificar y hacer un movimiento un poco más extenso en Latinoamérica. Y que tienen que ver ellos. Y claro, traer ese concepto aquí, que no es que lo critique, ¿no? Porque cada movimiento feminista, pero al fin y al cabo es meter la cuña en cosas que no tienen que hacerlo en política. No de esa manera. Si prestas atención por ahí en un momento, no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero el programa este de La Tuerca sale un día Monedero, cuando muere Maradona, y el análisis que hace, un pseudomonólogo que hizo, a mí me digo, pero este hombre está mal. Digo, ¿cómo puede decir las cosas que dice? Claro, pasó a definir a Maradona como un semidios. Yo puedo entender que un argentino, una argentina tenga ese corazón partido entre lo que ha sido el astro, digamos, a lo que ha sido la persona, ¿no? Pero independientemente de hacer un análisis de Maradona, sí, es ponerlo como un dios, es endiosarlo. ¿Por qué lo endiosan? Cuando se estaban planteando cuestiones de pedofilia o de abusos o de maltrato a mujeres. Es contradictorio con el espíritu mismo de Podemos alabar ese tipo de personas y de comportamientos, por tanto. ¿Por qué lo hizo? Porque le estaba haciendo un guiño a Argentina. Y en ese discurso él habla tanto de Maradona como de Evita Perón. Ni siquiera usa Eva Duarte. En definitiva, el de Perón es también algo que justamente el movimiento feminista intenta combatir, ¿no? Desde una cuestión de razonamiento, desde una cuestión de lógica. Está todo tan manejado, que yo hoy soy consciente, y quizás más consciente que muchos, simplemente por una cuestión de la ubicación que tuve en el partido, no porque sea clarividente, ¿no? Pero me indigna mucho, y me indigna mucho que cuando se ponen a mujeres y se utilizan o se cometen barbaridades, como puede ser en mi caso, como puede ser la de Teresa Rodríguez en Andalucía, o tantas compañeras como comentabas tú, al otro día salgan en una foto con todas las mujeres y hablemos de Unidas Podemos.
y salvo alguna traición del inconsciente que ha ocurrido, intentan hablar en masculino y femenino, de una Sí. actitud forzada. Pero bueno, esta es una de las líneas que más me llama la atención. La otra, evidentemente, es la conciliación, que va un poco de la mano. Los dirigentes de Podemos, los que instalaron Podemos en Baleares y demás, también acabaron practicando un modo de vida opulento, como hemos visto a nivel nacional. También se enriquecieron, también se ayudaron de la política para colocar a sus amigos, a sus familiares y demás. Y esa sigue siendo una práctica todavía hoy en Podemos Baleares. Sí. De hecho, tenemos el lamentable comentario de la que es la secretaria en este momento de Podemos aquí, de Mae de la Concha, que fue diputada a nivel nacional. La trajeron porque necesitaban hacer una guerra aquí a nivel local y que saliera ella electa. Pero bueno, Mae de la Concha, que en realidad vive en Menorca, cobra 22.000 euros por tener el domicilio en Menorca, además del sueldo, Y llegó a manifestar que sin esos 22.000 euros ella no podría vivir. Y han traído cargos de distintos puntos de España, técnicos, como si aquí no existiesen técnicos, y también cobran este plus por traslado, ¿no? Entonces, esto es una barbaridad, es una barbaridad, y encima en el contexto que estamos viviendo, peor todavía. Porque Podemos justamente venía a cortar todo ese tipo de cuestiones. Ahora dijeron la semana pasada de que llegaron a un acuerdo para que no se paguen gastos de movilidad viáticos en época de pandemia. Podemos no tiene que cobrar eso. No, es que era una de las cuestiones que veníamos a cambiar. Es verdad que tiene una limitación salarial y que ya también encuentra la forma de que esto no sea tan así. Hay gente que por ahí no lo necesita, como el juez Illanes, que bueno, por ahí su trayectoria y su cuestión económica sea distinta. Yo no ignoro en concreto la situación económica de cada uno, pero que ha servido para colocar gente, no sé si es por una cuestión de poder o por una cuestión económica o por ambas. ¿Te sorprendió que Podemos no quisiera investigar lo que había pasado en el IMAS de Baleares con los menores tutelados prostituidos? O bueno, visto lo que has contado, tampoco sorprende realmente. Bueno, yo en el libro hago una mención muy rápida sobre este tema, así que intervine en su momento, cuando las madres empezaron a hacer unas manifestaciones aquí por el año 2015, principio del 2016. Y esto fue llamativo porque el conseller de Podemos era el encargado del IMAS, el que representaba la parte del IMAS, tenía esa área. Y además, bueno, teníamos una compañera de Podemos en ese momento. Es verdad que en el momento que estuvo la compañera dentro de la dirección del IMAS, era una sola persona, un solo miembro de Podemos dentro de un aparato que lleva muchos años, y su margen de maniobra en realidad era limitado, ¿no? Porque ahí hay toda una estructura que hay que empezar a desgranar, y eso va a significar reveses para todas las áreas políticas. Lo que pasa es que el conseller tenía relación con las madres fuera de lo estrictamente político. Entonces, por ahí aparecía en Facebook él yendo de marcha con las madres o tomando algo en un bar, incluso se habló de relaciones sentimentales que iban más allá, evidentemente, del cargo. Lo cual es una auténtica barbaridad. Las madres de los niños. Sí, de los tutelados. Entonces, claro, esto generó en su momento a nivel interno un desastre. También tuve un enfrentamiento por este tema. Me acusó este chico de querer usurparle sus funciones de conseller. Es una barbaridad. Pero yo estaba actuando en ese momento como comisión de garantías. Lógicamente, se hizo una reunión y demás. No había gente ni siquiera preparada, en el caso del conseller, ni siquiera preparado para poder abordar este tema en ese momento, ¿no? Para tener un área tan sensible como es el IMAS. Pero además de eso, hoy por hoy, que han pasado todas estas cuestiones, como comentabas, del tema de la prostitución y demás, el hecho que no intervenga Podemos, me parece, creo que es una de las estafas más grandes que se han dado dentro del partido. Porque
ellos tendrían que venir justamente a levantar alfombras. Y el tema de la prostitución es de años y años y años, décadas. No es de ayer ni de antes de ayer. Esto viene de décadas. Por tanto, están todos involucrados, pero se sientan todos en el mismo hemiciclo. Victoria, recuérdame, ¿no fue Chelo Huertas, perdón, una de las primeras en denunciarlo allá por el 2017? Sí, ella hizo una labor bastante comprometida con este tema. De hecho, si ahora que lo dices, uno lo analiza, ¿no? Desde ese conocimiento de cosas que por ahí trascienden a lo que se puede explicar aquí, creo que en ese momento se debió haber sopesado incluso eso, porque era una mujer que era importantísima, no solamente por el cargo que tuviese, sino porque se estaba involucrando con el tema del imán. La tacharon de loca por denunciar esto. Bueno, a mí también, es decir, la palabra loca sale muy rápido, también salen otras mucho más gruesas, ¿eh? Pero bueno, lo de loca, lo de tal, lo de histérica, lo que sea. Esto también es una forma que estamos acostumbradas, De lamentablemente. anularte, como tú decías, de Claro, anularte. sí, Claro. y de dejar bien claro cuál es realmente el respeto que se tiene a las mujeres. Eso es. Pero Eso bueno, es. lamentable, lo del IMAS ha sido lamentable y mientras no se tomen cartas en el asunto, esto va a seguir sucediendo. Bueno, pues es revelador y nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es que puedan ir a comprar tu libro, se puede conseguir, yo me lo he comprado por Amazon, me lo he bajado y lo estoy leyendo con voracidad. Es el libro que hemos hecho de Victoria Nauda, en el cual narra su experiencia en Podemos Baleares y es absolutamente revelador. Y Victoria, no puedo hacer más que agradecerte que hayas tenido la amabilidad de atendernos durante este rato y la valentía que has tenido en contarlo todo. Pues no, muchísimas gracias a ti por dar voz, fundamentalmente por dar voz a lo que está pasando. Y nada, ya estamos en contacto. Muchísima suerte y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego.